Y el tema de hoy vamos a platicar sobre los sistemas de gobierno. ¿Qué quiere decir esto de los sistemas de gobierno? Aquí ponemos un concepto y una definición y fundamento. El concepto de sistemas de gobierno, la definición esencial dice que es el conjunto de instituciones y normas que organizan el ejercicio del poder político en un Estado, estableciendo los mecanismos para la toma de decisiones políticas. Bueno, entonces, quiere decir que aquí se organizan todas las instituciones eh, para ejercer el poder político, para que el qué hacer en sí del gobierno sea lo más puntual, lo más esencial y pues como dice la Constitución, ejerciendo el bien común y no el bien particular. Esto nosotros lo vemos no solo desde un punto de vista subjetivo, como lo dicen aquí los libros, sino que nosotros hacemos nuestra propia eh, análisis y vemos pues aquí, y ustedes en sus participaciones he oído que sí tienen una concepción, tienen conocimiento de cómo es que vivimos aquí en el país de Guatemala. No podemos caminar mucho, sino que aquí estamos. Entonces, el ejercicio del poder público en un Estado, aquí deben de establecerse todos los mecanismos, utilizarse todos los mecanismos para que esto funcione bien. Pero desafortunadamente nosotros vemos, pues con, sí, hasta cierto punto, tristeza, con desdén, eh, vemos hasta decepcionados que esto no funciona bien. Todos jalan para un lado, cada quien para haciendo su propio, ahí sí que su propio puñito de dinero para estar siempre eh, ejerciendo el poder a la manera que a ellos les convenga. Si nosotros vemos, hace poco hablaba el no sé qué director de esto, de algo de la municipalidad, y hablaba con respecto a los puentes, a todos esos pasos a nivel que han quedado parados. Bueno, que son culpa, no diste de este gobierno, si de ahí vamos, echándole culpa a otros, a los gobiernos anteriores. Es como perdonen tal vez la comparación, a muchos no les gusta, pero creo que a la mayoría sí, con esto de la esperanza que teníamos de que Guatemala le iba a ganar a El Salvador, ni esperanza, sino que estábamos seguros. Pero miren, aquí pues no se usaron los mecanismos necesarios y ahí estuvo la debacle del equipo guatemalteco. Entonces, de la misma razón, de la misma instancia, no se puede poner, eh, permítame un momentito, joven, permítame un momentito.
una infraestructura que viniese a paliar un poco la forma en que se desarrolla eh, el, la afluencia de vehículos. Por el contrario, la viene a perjudicar más. Mire cuántas obras hay ustedes que no las terminan. Pero dicen ahí, pues el señor este salió con que lo van a terminar en menos de un año. Si no lo han terminado en 10 años, 12 años, ¿cómo lo van a terminar? Esta es una falacia. Entonces, aquí es precisamente donde nosotros con ese pensamiento constructivo, no destructivo, sino que con decisiones claras, precisas, podemos hacer, cuando hagamos nuestra tesis, un trabajo con respecto a eso. Y como les he dicho siempre, si llegaran a un puesto, pues no trabajar de la misma manera. Lo esencial es que aquí una definición esencial es de que las organizaciones trabajen de la mano para que el Estado pues haga lo que tiene que hacer de una manera rápida, lo más económica posible, pero de buenas, de buena, de buenos materiales, para que esto no dure un año como el asfalto, ¿ah? El asfalto ahí hacen los retapeos para unos 6 meses y al rato. Miren las calles ahorita cómo están llenas de baches. Entonces esas son chambonadas las que se hacen. Por otro lado, habla de la función principal. Define, Licenciado, disculpe, perdón, dele. solamente quería hacerle una observación, no sé si usted ya lo había notado, pero ya no tenemos acceso a ver sus diapositivas. No, No las estamos viendo, Lick. no se miran. Qué raro ustedes. Mm, ¿Qué me fallaría? Es que en esto de la grabación es donde Ahí sí ya se ven, licenciado. Solo audio no tiene usted por si estuviera hablando. La presentación se ve, audio no hay, Lick.
determinando quién gobierna y bajo qué limitaciones. Aquí es lo que nosotros te venimos platicando, que la función principal es cómo se distribuye y ejerce la autoridad. Nosotros sabemos que aquí estamos con tres grandes poderes, pues, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene que ir con sus limitaciones hasta dónde llega lo que tienen que hacer, hasta dónde se les permite, pero qué mejor que todos fueran de la mano, tanto partidos políticos, tanto estas instituciones, las que les acabo de mencionar, pero nosotros vemos que no es así. Aquí cada quien, agua para tu molino. Si no lo seguimos viendo nosotros aquí, que el Poder Judicial tiene mucho alejamiento con el Ejecutivo. Miren, el Ejecutivo pues es parte, el Ministerio Público es parte del Ejecutivo, no es parte del organismo judicial, no, la defensa pública sí, pero miren, nosotros hemos visto últimamente ese malestar que existe entre no los dos grandes poderes, porque el Ministerio Público no es la cabeza y no tiene que dirigir al Ejecutivo, sino que, sí, bueno, sin embargo, nosotros vemos que aquí, pues, ¿quién es la que trata de mandar ahorita? Y el poder está dividido. Nosotros hemos visto que el poder está dividido y la ciudadana pues ha cooptado muchos juzgados para hacer su soberana voluntad, pedir que se haga esto, que se ponga en prisión a personas solo porque no piensan como él. Ella está tratando de demostrar que la que manda es él. Si no, miren el último señor que agarraron, el alcalde de allá de uno de Sololá, y esa gente no tiene nada que hacer ustedes aquí. Si esa gente no es eminentemente política, si muchas veces a ellos los ponen como alcaldes, porque son los más grandes de edad, algunas otras cuestiones que tienen a su favor, por eso los eligen, pero también cuando toman un poder de esta naturaleza, lo hacen con entrega, lo hacen apegados a no solo a sus creencias, sino que a la ley. Pero como no piensan igual que la señora, miren, a este señor se vino a traer simple y llanamente porque estuvo dentro de los cabecillas. Dice, ¿cómo fue que se dio cuenta esta señora que Pacheco, que el otro y este que está ahora eran los cabecillas? ¿Cómo? No, si ahí todos venían gritando. Si tanta es su cólera, su malestar, que se van a traer todos los de los 48 cantones, ¿no? Y de ganancia que se venga a traer a estos de esta colonia que presentó también bastante ayuda para esta situación, la Betania, y otros muchos que participaron en ella. Miren, ¿por qué no han detenido a personas de acá? Porque saben que aquí hay mucha gente que los defienden, pues, y no hay forma, no hay motivo, no hay, mejor forma de imputarles una acción ilegal, lo mismo que a estos, pero como a estos señores, o sea, presos, y ahí se van, ¿y qué? Entonces, aquí vemos tristemente que las instituciones no van de la mano. Esta institución llamada MP está puesta por el presidente de la República. Entonces,
se debe al presidente de la República, no solo porque él la puso, pero también su trabajo tiene que ser cristalino y en beneficio de la comunidad, pero con unas formas cristalinas, no con estas formas que se están utilizando. Pero algunos se conforman y dicen, bueno, ya le falta poco para que salga, a ver si sale o ponen otro que ya vaya bien adiestrado, así por decirlo, con el pensamiento de esta señora. Bueno, la estructura fundamental es la forma en que se estructura el poder para gobernar y administrar la sociedad, canalizando la voluntad política hacia objetivos concretos. Lo acabamos de decir. Es la forma en que se estructura el poder. Todo ese andamiaje tiene que ir bien para que la forma de gobierno, la forma de administrar la sociedad, sea canalizada bajo rubros políticos con objetivos concretos. Lo que les estaba diciendo yo con respecto a los puentes. Aquí, desafortunadamente, eh, aquí parecemos el cuarto poder, ¿va? Antes se llamaba el cuarto poder al periodismo, pero hoy el periodismo es comprado. Todos ustedes saben que los noticieros, todo eso, la gran parte está eh, comprada y dice lo que le conviene a, la, a, la, a los gobernantes. Antes sí se llamaba cuarto poder porque se hacían críticas constructivas, críticas verdaderamente que iban y que llegaban a los oídos de los gobernantes para que estos pues pudieran ir por otros derroteros, quizá no los mejores, pero que sí iban en un 50% haciendo mejoras para la mayoría de los guatemaltecos. Dice, siempre es el concepto de sistemas de gobierno. Los elementos que lo constituyen. Veamos bien. El sistema de gobierno establece la interacción específica entre los poderes. No hay paradoja. El sistema de gobierno establece la interacción específica entre los poderes. O sea que el sistema de gobierno es el encargado de establecer ese juego, ese manejo fluctuante, ese manejo bien cimentado, pero que vaya de la mano, que vayan de la mano y que puedan hacer, pero no con intereses distintos. El Ejecutivo dice, implementa y administra. Ejecutivo, implementa y administra. Pues más que implementar, administra. Pero esta administración debe de ser una administración con gallardía, una administración justa, una administración que no se deba a un partido político, que no se deba a intereses mezquinos y, como les decía yo, que el Ejecutivo tenga, como dijo alguien por ahí, los suficientes pantalones para administrar de una manera correcta el rol que le toca aquí hacer. No, aquí el señor, no digo que no, ni dándoles a los jugadores que perdieron,
que como que la mano de él. Y hubiese ido a estar viendo esos puentes que les comento, esos ríos que se desbordaron, toda esa desgracia que está subiendo el pueblo de Guatemala, pues todo en sí el país de Guatemala. ¿Por qué no ir y tomar las medidas necesarias urgentes, pero urgentes, para eh, que se arregle de la mejor manera esos grandes problemas que hay? Definitivamente que no se puede con todo, pero sí hacerlo mejor. Miren, sí es cierto que está bien que le dé libritos, que le dé... No, pero eso es solo darle a la gente un dulce con la piña, de la piñata, solo un dulce, y la piñata ellos se la reparten. No, hombre, eso no es así. Tiene que, a grandes males, grandes remedios. Entonces, ir, ver qué es lo que pasa y bueno, aquí vamos a trabajar, hay tanto dinero y que sí, que no sé qué, que hay que pedir permiso, yo no tengo por pedir permiso, yo soy el que gobierna, yo soy el que administra y qué. Como decía alguien que platicaba acerca de esto, y si por eso me van a llevar preso, que me lleven preso. Pero yo estoy haciendo lo justo, yo estoy haciendo lo correcto. Yo no me estoy embolsando la plata, sino que la estoy distribuyendo, la estoy administrando de una manera que vaya a mejorar aquellas calamidades, aquel sufrimiento que tiene la gran mayoría de personas. El Poder Legislativo crea y modifica las leyes. Pues sí, ese es su rol. Pero miren todo lo que se da ahí en el legislativo, ustedes. Miren eso de que ahora que porque no se les dio a una determinada persona del legislativo una carta para esas eso de las salas y que tenía que dárseles a... Y no cada quien tiene su qué hacer, pues. Todos tienen su qué hacer y saben, hay una ley específica para cada uno de estos. Entonces respetar y actuar de la manera que lo dice. Pero aquel luego se tapa las manos y se tapa así, las esconde y dice, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con esa su retórica que tiene, ¿va? Mal, eh, como un actor principiante, ¿va? Vamos a ver y que con, no sé qué, con un estilo, qué fue lo que pasó y ahí se queda. Solo le dan otro poder a esos grupos que componen el poder legislativo, a los grupos políticos les dan un poquito más y entonces ahí se cayó, ahí se tapó la marimba y ni modo, así siguen las cosas. Y crear leyes, pues ni modo, hay tantos proyectos de ley que que tienen que ser encaminados para mejoras, sino que ahí, miren ustedes, cuando eso llegó eso de la basura, que se pusiera cada cosa en su lugar. El plástico, el cartón, el no sé qué, el no sé cuándo. Perdónenme, yo soy tal vez, no, brujo, no ustedes, sino que tal vez visionario y con los años de experiencia, de estar en esto y de estar en la vida, uno sabe lo que va a surtir efectos, lo que es de urgencia nacional. Miren,
Yo les dije cuando empezó esto de la basura, es cierto, es bueno, claro que sí, pero empecemos por aquellas grandes industrias que son los que hacen que nuestros ríos se vayan deteriorando, que todo lo que hay, las siembras se arruinen. Eso, pero ellos creando otras cosas. No me recuerdo algunas que verdaderamente dan, dan pena, pues. Tendrían que ir por otros derroteros más urgentes y no cositas tan que se pueden con eso de la basura. Eso de la basura es cuestión puramente de nosotros. Cada familia, cada familia sabe lo que tiene que hacer. Si quiere vivir un poco de más tiempo, quiere vivir bien, entonces hacer su basura, apartar su basura. Y miren, esta es, querramos o no querramos ustedes, allá en el basurero municipal. Yo sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de al menos pasar por ahí y ver desde lejos cómo se mira ese mundo de gente ahí. Esto fue lo que agarraron como corolario. La gente que estaba en esa, estaba expuesta a todos los males que emanan de esa basura. Tienen razón. Pero esa gente ya está ahí ganándose los centavos porque ellos son los que están recolectando las botellas plásticas de vidrio, el cartón, etcétera, y ahí hay gente que gana sus buenos centavos, pues. Entonces aquí hicieron un trabajo de base. Ahora con lo de las motos, ya les platiqué el pedacito de cómo se llama. Eso, miren, no les va a resultar. ¿Quién va a respetar? ¿Qué motorista va a respetar eso? Si el motorista ese pedacito no le cabe y si el motorista utiliza ese medio tan riesgoso de ir, es simple y sencillamente porque él se va metiendo entre los carros. ¿O no le ha pasado a usted que tiene carro? Cuando siente, ya van 3, 4 motoristas y unas 2 o 3 motores, o iguales, porque ahora ya, mira usted, será hombre o será mujer. Y bueno, como hay algunas que todavía se tapan bien el pelo, queda en la duda, pero hay otras que les gusta ir enseñando ese frondoso pelo que se le extienda con el aire, ¿verdad? Entonces, y ahí va la mujer también medio chapuceando la manejada y ahí provocando accidentes. Entonces, miren, queridos amigos, hay que pensar, no hay que ser tan inteligente, sino que hay que pensar en lo que se hace. Pero como aquí lo único que se hace es cuestiones puramente de interés político, de interés para agenciarse más dinero legislativo, judicial. Es el que tiene el encargo, tiene la función de interpretar y aplicar las normas que ya están hechas. Dice que las interpreta, las aplica. Esa es la gran función. Nosotros como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho, nosotros vamos a tener la necesidad de interpretar una ley. ¿Qué quiere decir aquella ley? Verla desde el punto de vista restrictivo o extensivo. Nosotros tenemos, pero lo que más importa es que esa interpretación legal sea lo más justa para que su aplicación sea la más justa. Pero aquí es donde les faltó a los autores de esto poner que sea objetiva, que no sea subjetiva, que no vaya en detrimento de unos y
en beneficio de otros. Miremos, ya lo hemos platicado con ustedes en algunas oportunidades. Miren los jueces que están ahí, cuando les conviene, una sentencia condenatoria. Cuando no, una sentencia absolutoria. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y no, ellos ya solo lo tienen que interpretar y aplicar la norma. Ahí está. No nos podemos salir de ahí, no la podemos retorcer, pero desgraciadamente los principales actores de esto, que son los jueces, la tergiversan, la retuercen a su favor o a favor de un grupo de políticos. Miren, desafortunadamente, para ir a una plaza de magistrado, tiene que pasar a ver si los políticos le dicen sí van, si los diputados luego le van diciendo, bueno, mire, usted tiene una hoja buena, muy bonita de vida, pero aquí no va a venir a hacer lo que usted quiera. Aquí va a venir a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, miren, el del Tribunal Séptimo, y no me canso de decirlo, usted meta preso al fulano, usted díctele auto de procesamiento, y ahí métalo, por abusivo, por eso, usted búsquele todo, y sí, dice aquel va. Yo miro ahora jueces, ¿de dónde salieron ustedes? Si antes para llegar a juez tenía que tener una carrera judicial, ir a una escuela de preparación de jueces, y ya salía uno preparado directamente para participar como candidato todavía y después llegar a ocupar un puesto digno. Y se hacían las cosas que nunca han habido, nunca han faltado las manzanas podridas, pero eran pocos. En cambio hoy nosotros miramos, vaya usted a darse una vuelta, o alguno de ustedes trabaja por ahí, miran jueces, ¿de dónde salieron? Y hay jueces que ni siquiera saben dónde está el artículo 172 para una falta de mérito. No saben los artículos para dictar auto de procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué estamos? A él le dijeron, usted lo mete preso y lo mete preso. Usted a qué lo saca, porque a qué lo saca, a qué nos deja plata. Entonces, esto está viciado. Esta relación puede basarse en independencia, control mutuo o subordinación, definiendo el carácter del sistema. Me equivoqué, aquí sí lo dice, lo dice con unas palabras tan finas. Esta relación puede basarse en independencia, puede basarse en independencia, cuando cada quien hace lo que le corresponde. El control mutuo o subordinación. Ahí dice que habla de subordinación. Está subordinado a otro. ¿Y aquí? ¿A quién? A un partido político, a los que le ofrecen dinero, defendiendo el carácter del sistema. Aquí muchos defienden el carácter del sistema. Cuando se defiende de una manera con gallardía, con verdad, para que el sistema no se vaya por los suelos, enhorabuena. Pero la aplicación de la ley debe ser cristalina, debe de ser justa. Pero si no, no. Por otro lado, dice, la configuración específica influye directamente en la participación ciudadana y en la legitimidad del poder, determinando si estamos ante una democracia, monarquía, dictadura u otros modelos, que ya vamos a ver más adelante.
dice, si seguimos con el concepto de sistemas de gobierno, dice relevancia jurídica y política. La importancia jurídica regula la soberanía y el monopolio del uso legítimo de la fuerza, estableciendo los límites del poder y sus mecanismos de control. La importancia jurídica regula la soberanía y el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Bien. Las fuerzas de seguridad, aquí en primer lugar, es el organismo judicial, son los jueces, los que van a dictar a qué. Hoy, para detener a un grupo de personas que está haciendo una manifestación que pues está saliendo algún poco de control, pues ahí está un juez de paz que luego tiene que hacer una resolución y decir, bueno, hay que se use la fuerza pública, que se pare esto, utilicen solo lo necesario, mejor si lo hacen de una manera donde las partes se entiendan y las partes lleguen a una conciliación y pues sus peticiones las ventilen en donde deben de hacerlo. Pero, como hemos venido viendo, en la importancia jurídica, todo este monopolio, ahí sí, hasta monopolio, lo tiene las instituciones estas, en este caso el Poder Judicial, pues ellos van a hacer lo que les interesa. A ellos les va a dar lo mismo. Y vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir lo de los señores de allá de los 48 cantones. No, sencillo, presos. Todavía el representante de esa llamada, ¿cómo se llama? Son los que siempre se mantienen contra es algo del... Es un grupo que de años viene poniéndose del lado de... ¿Perdón? ¿Cuál? Sí, dígame, compañera. Ayúdenme ustedes que tienen más fresca la memoria. Bueno, pero es un grupo que está dirigida por un militar. No, al representante de este grupo, no le interesó llegar a la primera declaración del señor de allá de Sololá. No se llevó a cabo la primera declaración y que siguiera ahí preso, pues. Que siguiera ahí sin siquiera haber sido oído, escuchado y vencido. No, ahí que se esté todo el tiempo posible hasta que ellos se les dé fundación contra el terrorismo, se llama. Hasta ahorita se llama fundación contra el terrorismo, que desgraciadamente le han dado participación y nadie tiene la suficiente entereza de decir esta gente no tiene que estar aquí. Perdonen que se los diga. Esta persona que les habla sí tuvo la suficiente entereza para defender a unas personas, a unas trabajadoras del Ministerio Público que les achacaban que el edificio de la zona 5, por culpa de ellas, era como estaba. Miren ustedes, qué aberración esta, de que ellas
contrataron, de que ellas pagaron, de que ellas... Si para esto hay un cuerpo en el Ministerio Público que se encarga de ver qué edificio va a utilizarlo, y de hecho que todavía no lo utilizan, porque le faltaban algunas cositas, pues. Pero aquí se fueron directamente, creo que 5 o 6 profesionales del derecho, gente que trabajaba en el Ministerio Público, gente honorable, y para entrar al Ministerio Público, no crean, bueno, hoy cualquiera entraba a ustedes. Una vez tiene cuello, tiene copete, vamos para adentro, aunque no sepa nada. Pero esta persona que les habla, ahí estaba la Fundación contra el Terrorismo, esta fundación. Como le dije yo, ¿qué tenía que estar haciendo esa fundación? Su nombre lo dice, contra el terrorismo. Y las señoras eran honorables, pues somos, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no tenían que estar ahí. Desafortunadamente el juez me lo dijo, mire, yo no lo podía pedir de oficio, ustedes lo tenían que pedir. Fue lo que me faltó, pero yo sí puse en evidencia que esa fundación contra el terrorismo no tenía que estar así. Y aquí, en el caso del señor este, tampoco tenía que estar ahí, porque ellos no son terroristas, pues. Si ellos lo único que tienen son esos sus cohetes, ¿verdad?, que tiran para el cielo, allá hacen bulla. O como decían allá, cuando salían los, los eh, ya hasta se me olvidó tantos años de estar que pasaron allá en la U, los que se leen el día viernes, allá en la Universidad de San Carlos, lo único que tenían eran jocotes Los tronadores, boletines. los boletines, los jocotes tronadores era lo único que tenían, pero aquí terroristas. ¿Cómo van a ser terroristas? Terroristas son los que andan allá, los mareros, los que andan tirando, eso sí. ¿Y por qué ahí no se va a meter? ¿Por qué ahí no? ¿Por qué no se constituye como creyente en un juicio de esa naturaleza? Ah, no es baboso, pues. Porque sabe que ahí le viene, no sutilmente, sino que ahí directamente lo agarran y ahí, pues, a ver dónde lo encuentran. La base constitucional proporciona el marco esencial para entender la organización política y constitucional de cada país, sirviendo como punto de partida el análisis político. Aquí dice la base constitucional. Entonces, nosotros tenemos que entender, primero leer, entender y aplicar justamente lo que dice la Constitución de la República de Guatemala. Pero la Constitución de la República de Guatemala, no sé cuántas proyectos de ley, iniciativas de ley han entrado para que se cambie, porque dice que hay muchos artículos que no sé qué, que esto no. No, queridos amigos, la Constitución está bien, bien hecha, bien pensada. Lo único es que no la saben aplicar como en su justa dimensión. Estos quieren que directamente diga en la Constitución los diputados aquí y acá, y, y se les merece más dinero porque son los padres de la patria. No, entonces hay que hacer, con esto que dice la base constitucional, hacer un análisis real y objetivo de lo que dice cada precepto constitucional, que cada uno de sus artículos bien, bien hecho, bien pensado, lo único que su aplicación es oscura. El sistema de gobierno no es solo una abstracción
abstracción teórica, sino que tiene consecuencias prácticas, directas, sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, así como sobre la eficacia y legitimidad de las instituciones. Miren, aquí lo resumen. Nosotros lo desmenuzamos para caer en esto. Ya ustedes van a hacer su propio análisis, pero el sistema de gobierno, dice, no solo es una abstracción teórica, sino tiene consecuencias prácticas. Ahí está. El sistema de gobierno tiene consecuencias prácticas directas sobre los derechos y deberes de los ciudadanos. O sea, el sistema de gobierno tiene que tener aquello de saber que, si bien es cierto, todos los ciudadanos tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Miren, anoche platicábamos sobre temas relacionados de alguna u otra manera con esto. Dice ahí en la Constitución el derecho que tienen las personas de... No, primero están los delitos. No, primero está estos delitos contra el honor, la difamación, la injuria, y hay una tercera que se me escapó ahorita. Bien, dice que nosotros podemos exteriorizar nuestro pensamiento, porque tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero que también, por otro lado, nos limitan que digamos eso, porque va a molestar, va a dañar la buena reputación de una persona. Cuando es una persona individual, cuando es una persona así como nosotros, pues ahí nos defendemos, o ya queda en eso la injuria, ¿va? Todo eso, los decires de las gentes, así como aquí es Guatemala, y si no dejaría de ser Guatemala. Guatemala está bañada de chismes. ¿Es así o no es así? El vecino dice de esto, de acá, y la vecina dice esto de aquel. Pero para eso hay que demostrarse. Le dan la oportunidad a uno de poderse expresar, de poder decir aquello, de poder decir lo otro, pero que no vaya esa, de esa difamación, esas otras instituciones vayan en detrimento de las autoridades. Pero hay otro precepto ahí en la Constitución que dice, si va en contra de los funcionarios públicos, ahí no hay delito. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a que se les esté diciendo de todo. Nosotros podemos decirles si no podemos, pero como a ellos no les parece, no les gusta porque se les está diciendo la verdad, limitan esto. Y entonces nos dicen por un lado que sí podemos, pero por otro lado nos dicen que no podemos. Entonces, es lo que viene aquí, a una base constitucional que sea eficaz, que sea cristalina y, pues ni modo, nosotros podemos decirle, como les estoy diciendo yo, eso de que no se preocupan por las cosas más ingentes, las cosas que urgen que se hagan en Guatemala. Miren cuánto puente partido ustedes, cuánto puente que hagan.
No se pudo prever que aquí en Guatemala la naturaleza es fuerte. Miren, aguantaban más los unos 10 palos que ponían árboles allá en... Ustedes no están muy jovencitos, pero allá en Cobán no habían puentes como los que hay ahora. Allá los puentes eran se cortaban unos cuantos árboles, ¿va? De esos árboles buenos, se llenaban de tierra, se llenaban de otras tablas y otra capa de tierra. Y miren, ahí pasaban camiones, ahí pasaban tráiler, ahí pasaban carros, ahí. Y ahí los tuvieron que quitar para poner puentes nuevos, puentes ya pues con una estructura de eh, cemento, hierro, etcétera, etcétera. Yo pues no he tenido la oportunidad y quiero ir a ver cómo están funcionando esos puentes, si quedaron bien, si los terminaron. Pero en aquella época, cuando yo pasaba por ahí, por esos árboles ahí tirados con tierra, con tablas, etcétera, etcétera, miren, aguantaba. Pues. Aunque el río subiera, el puente ahí quieto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellas situaciones que se ponían antes eran mucho mejor que las que ahora. Entonces hay que botar más árboles, ¿verdad? Ojalá que no lo hagan. Botar árboles, echarles tierra, ponerles madera y que ahí les sale más barato. No, esto no tiene que ser así. Entonces, otra vez, el sistema de gobierno no es solo una abstracción teórica, sino que tiene consecuencias prácticas directas sobre los derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí está. Así como sobre la eficacia y legitimidad de las instituciones. El sistema de gobierno tiene que ser así, tiene que ser eficaz, cada una de sus instituciones tiene que tener legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, tiene que tener eso que se llama objetividad, para que sea un cuerpo legítimo, que esté actuando de la mano con la honradez, la verdad y la justicia, para que su quehacer sea admirable, que sea aquello de decir, qué bueno, este gobierno sí dejó cosas buenas, no lo dejaron hacer, no lo dejaron trabajar. Lo que dicen es que no nos dejan trabajar. ¿Cómo si no me deja trabajar? Bueno, si es eh, uno de los arzús que a mí me dio, no sé si ustedes lo han escuchado en esos podcasts o en sus alocuciones de YouTube, donde dice, ¿qué pasa, señor presidente? ¿Qué pasa? Usted quite al que esté ahí, al que se le ponga, quítelo. Usted haga lo que tiene que hacer. Tiene el apoyo internacional, porque ya se dieron cuenta que usted sí tiene la buena intención, pero no lo dejan. Pero entonces usted haga que lo dejen. Pero si él se va a quedar como se quedó él, perdónenme, porque yo sí, cuando miro un partido de fútbol, que son pocos, solo cuando juega mi Guatemala, aunque sea como sea, pero vi con mucho desdén, hice una crítica, pues a ver cómo les va acá. Que el entrenador ahí tapándose la boca con sueño. ¡Ah! Eso no es de un entrenador. El entrenador tiene que estar gritando, tiene que estar ahí haciendo esto y esto. Mire lo que hizo el entrenador salvadoreño, pues no lo hizo él, pero mandó a sus secuaces a que les dijera a sus jugadores que se tiraran. Hasta el doctor le dijo a los muchachos, tírense, pierdan tiempo. Y sí, aquellos perezosos. Miren aquel otro, el que solo lo mandaron a matar gente, pues. Usted dele, dele. Si lo es posible, quiébrelo. Entonces, aquí en Guatemala, afortunadamente somos un país, bueno, que la mayoría somos gente pacífica.
Pero como decía alguien, aquí en Guatemala hubo un jugador que le apodaban el Machete Contreras. No sé si alguno de mi época lo haya escuchado, el Machete Contreras. Ese no iba con permiso, vos te voy a votar. No, ahí va el machetazo. Se quebraba, pues tanto como eso no, pero sí a darle duro al que estaba entrando duro. Entonces, frente a esos, ahí, con unos dos que se hubieran votado y demostrarles que aquí tampoco, que no había miedo, sino que era prudencia, sino que aquí sí se practica el fútbol, pero que así querían, y lo digo, miren, lo dijo claramente un cronista deportivo, dije yo, me leyó el pensamiento. Bueno, pero entonces las instituciones tienen que tener legitimidad, tienen que hacer las cosas cristalinas, tienen que hacer las cosas como se deben hacer. Jóvenes, si hay alguna pregunta hasta donde voy, por favor me detienen, que con mucho gusto repetimos. Bueno, en virtud de que hay silencio, quiere decir que todo está claro. Aquí ya viene otro, la evolución del problema, el origen y las primeras teorías. Dice, desde las primeras sociedades humanas, la necesidad de orden y organización llevó a la formación de estructuras de poder cada vez más complejas. Definitivamente, aquí es donde ya viene el pensar, ya viene la mano del hombre, ya viene los pensamientos, como dicen allá en Oriente, ¿va? Los pensamientos ruines, ya aquellos pensamientos que van solo para ver hacia dónde llevan el cauce del río. ¿Va? Dice la necesidad de orden y organización. Había que tener orden, había que tener organización, las necesidades lo hacían urgente. Entonces se llevó a la formación de estructuras de poder cada vez más complejas. O sea, estas estructuras de poder ya no fueron tan sencillas, sino que es lo que tal vez en menos cantidad, porque no es lo mismo gobernar países miren, esos países que tienen ciento no sé cuántos millones de habitantes. Es cierto que ahí se dan por estados, ¿verdad? Se dan por provincias, por qué sé yo, divididos. Si aquí en Guatemala, desde hace años, pues no se pudo, se trató de gobernar, que esto era el centro de todo. Y así hasta hace poco que se descentralizaron muchas cosas. Pero gobernar a Guatemala con sus 19 creo yo que son 18, 9.5, 18.5, 19 millones de habitantes. ¿Cómo cuesta a ustedes? Pero no es la gente, no es la mayoría, sino que son los encargados de la aplicación, del ejercicio del poder, los que hacen difícil esta situación. Pero como vamos a lo que aquí nos marca el programa, dice Platón, en su libro La República, propuso un estado ideal. Óigase bien, Platón, porque estas preguntitas son de exámenes ustedes. Estas yo les busco no las más, eh, encontrar las más difíciles para confundirlos. No, al contrario. Estas, miren pues, ¿quién dijo esto, esto y esto? Platón.
subraye quién dijo esto y esto y esto, su libro de la República, y que va a poner Aristóteles o Sócrates, y siendo Platón sabiendo la República, ahí estaríamos mal, ¿sí o no? Bueno, Platón en la República propuso un estado ideal gobernado por filósofos y reyes. ¿Será posible esto? Que una organización política podía ser gobernada por filósofos y reyes. Pues si hablamos del filósofo, el filósofo, ¿qué va a hacer? El filósofo solo va a exteriorizar su pensamiento, va a buscar los problemas, va a hacer aquel cuestionamiento de qué es lo que está pasando, de qué es lo que dice aquello. Eh, Ahí sí que la palabra lo dice, filosofando. Algunos dicen fumándosela. No, aquí los filósofos, claro, tienen sus pensamientos y son pensadores, son grandes. Miren ustedes, eh, estos, esta gente no por algo sigue a través de la historia después de cuántos años. Mire, don Jesucristo, su filosofía, todavía tantos años y sigue, y sigue. Y fue el que alcanzó, no lo estoy evangelizando ni llevando a la iglesia católica, no, estoy hablándole de filosofía, porque él fue un filósofo, al igual que Sócrates. Sócrates no dejó nada escrito, y Jesucristo tampoco dejó nada escrito. Él todo lo que dijo lo plasmaron sus discípulos, así como Aristóteles también tuvo sus discípulos, entre ellos Aristóteles, que eran los que tomaban nota y escribieron todo lo que el pensamiento de aquel. Pero si vamos al espíritu de que los filósofos o los reyes gobernaban, ahí estábamos, porque ellos están tratando de llevar esto bajo un ideal, bajo aquellas premisas de que hacer esto. Bueno, nosotros, ustedes conocen las premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión. El problema es este, el segundo problema es este, la conclusión es tal. Sencillo. Pero no se puede, queridos amigos. Llevémoslo hoy así, filosóficamente. Los caminos de Guatemala están desgraciadamente deshechos. Están mal. Premisa número 1. El Estado de Guatemala tiene dinero para hacerlo. Conclusión, todos esos puentes, todas esas averías que hay en las carreteras, las tiene que componer, las tiene que arreglar el Estado de Guatemala. Sencillo, pero eso es en palabras, en pensamientos. No, aquí hay que hacer otras cosas. Aquí hay que, como les decía yo, a grandes males, grandes remedios. Aristóteles clasificó las formas de gobierno en su obra política, distinguiendo entre formas puras y corruptas. Aristóteles iba allá, quizás un poquito más allá, tratando de ver cuáles eran las formas puras y cuáles eran las formas corruptas. Miren, desde qué años viene la corrupción, no es de ahora. Entonces él trató de distinguir entre las formas que eran puras y corruptas. Obviamente se tenían que ir por aquellas formas puras. Pero como siempre ha habido esta clase de gente, ni modo, ahí se quedó ese pensamiento. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino concibió el Estado como parte
del orden natural y divino con propósito moral. Santo Tomás de Aquino, nosotros lo hemos leído en alguna oportunidad, porque esto se lee ya en básicos, en diversificado. Santo Tomás de Aquino es muy conocido, muy amado no amado, llamado a ejemplificar que él lo que quería era un orden, que las situaciones se llevaran de un orden natural y divino, así como lo había dado en la naturaleza, y que la divinidad se iba a encargar de que esto fuese bien, con un propósito moral. Dice que Dios pone, por ahí ustedes lo han escuchado, que Dios pone los reyes y los gobernantes. Que Dios pone los reyes y los gobernantes. Díganme ustedes, ¿será así? ¿Será así? Platiquen, jóvenes, sin temor, hombre. ¿Será que a través, miren, con las fuerzas naturales y con el poder divino y con propósitos morales, será que se va a poder dirigir, se va a poder encauzar un Estado con unas formas correctas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, mis amigos, todos son mis amigos, pero a ver, siempre se me olvida la lista. Pues, no, yo les digo que no, pues. Sí, a ver, compañera. Licenciado, Sí, dígame, compañero. sí es que dentro de mi punto de vista, ¿verdad? La Del, situación es de que el Estado está conformado por distintos lugares, le puedo decir así. Tiene distintos departamentos para que lo veamos mejor. ajá, Y aunque uno de esos departamentos tenga toda la mejor intención de cumplir a cabalidad y al pie de la letra lo que la ley manda, siempre hay otros que lo que están buscando es su beneficio, y el problema más grande es de que unos dependen de otros. Si no, ahí tenemos el caso de que desde que tengo uso de razón, prácticamente acá se vota por un presidente el cual no existe, el cual no manda, el cual no lo dejan hacer nada, aunque él venga en sus campañas políticas con todo el interés del mundo de sacar adelante a Guatemala, depende de otras personas, las cuales no lo dejan hacer nada. Y aunque tal vez me meta problemas con lo que voy a decir, pero eso fue todo lo opuesto, aunque le digan dictador, pero eso fue lo que hizo el presidente de El Salvador. Él, antes de tomar posesión, simple y sencillamente mandó al carajo a todos los que le iban a estorbar, a los que no lo iban a dejar ser el presidente de El Salvador. Y por eso es de que ahora se hace en El Salvador lo que el presidente dice y no lo que dicen los demás. Para poder tener un Estado bien estructurado y sacar adelante un país, tiene que haber una persona, que en este caso tendría que ser el presidente, la cual mande y los demás solamente cumplan con lo que el presidente dice, porque para eso es la máxima autoridad de un país. Ese es mi punto de vista. perfecto, compañero. Y yo comparto su pensamiento porque tengo algunos intereses allá, en el vecino país, eh, laborales, por supuesto. Y lo que usted dijo es cierto. Limpió el hombre, y es lo que yo les quise, los que les dije al principio. Limpiar aquello que no sirve, aquello que no, aquello es que estorba.
para poder hacer un buen gobierno. Pero de lo contrario, seguimos así como estamos. Si estamos a medias tintas, si estamos con temor, si estamos con eso de que tal vez no, miren, con el perdón de la superioridad de allá arriba, como dice Santo Tomás de Aquino, con este orden natural y divino y con propósito moral, nunca vamos a poder llevar un Estado como debe ser. Sí, perdónenme todos los que profesan alguna religión, pero son otros. ¿Cuánto pastor evangélico no es ladrón? ¿Cuánta iglesia católica no lleva arcas a su bolsillo? ¿Cuántos sacerdotes no han hecho abuso de las monjitas? O sea, así que empezamos a platicar de todo esto, no terminamos. Pero eso se lo tienen que dar a ustedes en el curso de filosofía del derecho. Bueno, pero le agradezco, compañero. Sí. Yo considero que tenemos lo que merecemos, se podría decir, o lo que al final nos vemos en una vida ya corrupta, ¿verdad? Incluido desde la formación de nuestros papás y todo, desde nuestra forma de conducta. Entonces, árbol que nace torcido jamás podrá enderezarse, dice por ahí. Somos muy vulnerables, pienso yo, como seres humanos, y cuando estamos en situaciones de poder, definitivamente nos gana la ambición, la avaricia, la corrupción en tantas situaciones, y pues al final lo que tenemos es cosecha del propio esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué hablo en plural? Porque todos somos parte de esta sociedad y creo y considero firmemente que contribuimos de cierta manera en el pensamiento y en la formación de esas personas que están en esos puestos. Yo estoy seguro que usted ha tenido demasiados estudiantes que hoy están ostentando puestos importantes, inclusive siendo maestros de educación primaria. Ahí está la formación a los niños, de qué manera se les forma. Admiro esa parte mexicana, ¿verdad? Que ellos crecen con un espíritu de libertad, de siendo mexicanos 100%, y es admirable esa parte. En Guatemala no llegamos ni a eso. Entonces, mucho menos otras situaciones. Y difiero con usted en el sentido del apoyo o de creer que Guatemala debería ser como El Salvador, algo así le entendí. Razón importante es que nuestra Constitución, desde la creación por la Asamblea Nacional Constituyente, está establecida que deben existir pesos y contrapesos. Entonces, es fundamental que en el Estado de Derecho, constituido en la Constitución Política de la República de Guatemala, existan los tres poderes del Estado. Que los tres poderes del Estado en algún momento se alineen para poder trabajar es una cosa. Que los poderes del Estado estén en vías distintas, justo como ahora, y que no permita el desarrollo de los guatemaltecos, esa también es otra historia. Pero la Constitución emana la existencia de los tres poderes, por supuesto. Lo que usted mencionaba de Platón o de Aristóteles sobre el estado ideal, pues quién no quisiera el estado ideal, creo que todos lo imaginamos. Sin embargo, es muy difícil encontrándonos en nuestro organigrama con las leyes que tenemos. Considero que es muy difícil ese punto, ¿verdad? Y estamos sujetos a pesos y contrapesos, y es necesario la existencia de los tres poderes porque así está establecida una normativa. El estado ideal sería otra situación, pero si caemos o si vamos a Bukele, ahorita de repente todo es miel. El día de mañana vamos a ver de repente a un Ortega o de repente a un Maduro, no lo sé, ojalá que no, pero esa... Mire, gracias, compañero. Y así me gusta a mí.
que difieran de mi pensamiento, porque lo que yo digo, ustedes están sujetos a investigarlo y yo voy. ¿Será que lo que dijo el maestro, el profesor, es lo correcto? No, yo investigo. Pero mire, querido amigo, ya lo decía un compañero anteriormente, el que platicó, y no por vamos a hacer grupo, no, aquí no, yo hablo por mí. Después, no, mire, solo de ahí saqué, después de que El Salvador era el país más criminal, acá casi a nivel mundial, hoy es el país más tranquilo. Y se lo digo porque he tenido la suerte de andar ahí a 10 horas de la noche, dicen en mi tierra, y ando tranquilamente. Yo voy a alguna playa, dejo mi ropa por ahí y ahí la encuentro. ¿Pero por qué? Usted habla de los pesos y los contrapesos. Ese es el gran error. Porque va a haber un peso aparentemente, para que haya un equilibrio. Qué bonito se habla. Ese contrapeso, que haya ese equilibrio. Si aquel se va, aquel otro se levanta y así, equilibrando. Pero desgraciadamente, dígame usted, ¿a dónde siempre se va la balanza? ¿A dónde se va la balanza? Nosotros podemos decir un montón de cosas. El peso, decir esto y esto, las marchas, los paros y todo. Mire ahora los 40 cantones, los 40, no sé cuántos cantones van a, en lugar de banderas azules, van a utilizar banderas negras con las caras de los que están presos. Mire, este es un contrapeso. ¿Será que le van a hacer caso? No, aquí tiene que levantarse y no es que yo quiera hacer una revolución, sino que aquí tienen que hacerse cambios estructurales. Y si el hombre allá en el otro país vecino ha hecho lo que ha hecho, es que mire usted, yo no sé si ha visto, pero yo tuve porque yo trabajé para una empresa salvadoreña, tuve la oportunidad de ver y decir, no camine por ahí, porque ahí hay pedazos de personas, hay personas descuartizadas. Y también si pasa para allá, usted ya no sale de ahí. Entonces, ya no camine después de tales horas. Mire, sus hijos están pequeños, no los lleve, se los van a quitar y se los... Cierto, yo lo vi, estos lindos ojos que se los van a comer los sopilotes, lo vieron y hoy es distinto. Pero hubo un hombre con aquella necesidad de justicia. ¿Y cuál es la necesidad de justicia? Hacer justicia. Él no iba por oro porque es un hombre multimillonario, multimillonario, que no iba por hacer dinero, sino que aquí, mire querido compañero, y yo les hablo de mi casa, para no involucrar a nadie. Yo quise participar en una diputación hace algún tiempo y me dijeron, mire, para empezar aquí, tiene que traer sus 5 millones de quetzales y tener algunos de sus padrinos políticos y todo. Primero la plata. Yo no me estoy ahí con los políticos. Si no fuera político, estuviera económicamente bien, pero tal vez aquello que usted decía que nos enseñaban en las escuelas, aquello bonito, todos esos valores, ahorita saber cómo estuvieran pisoteados, llenos de lodo. Pero, miren, esto es la de nunca acabar y el tiempo se nos terminó. Miren, jóvenes, yo les quiero regalar 10 puntos, pero eso sí, hay que hacer un pequeño trabajito, porque ustedes saben que tienen que tener 70 puntos de zona, incluyendo los 2 exámenes parciales, 20 y 20, 40, y tienen que tener 30 de trabajo. Entonces, ya creo que llevan 5 de un trabajo, con ustedes vamos un poquito atrasados. Este trabajo que les voy a dejar va a ser de 10 puntos.
Va a ser, miren, aquí no voy aquí vamos a, aquí ustedes pueden exponer también 5 de la de presentación del trabajo y 5 de la exposición. Entonces, quiero que para esta semana me suban a la plataforma los grupos. Yo sé que ustedes ya tienen formados los grupos. Quiero 5 grupos de 6 personas. ¿Sí? Me mandan los grupos y yo les mando a cada uno el tema y por supuesto les voy a dar un tiempo prudencial para que me presenten el trabajo acá en la plataforma y que también lo expongamos aquí. Que sea algo bonito, algo dinámico, que no solo el profesor sea el que hable. Es cierto, al profesor le pagan, pero también ustedes, miren, ustedes cuando tienen esas intervenciones, que lastimosamente son pocos, y es así, siempre en todos lados se da que son pocos los que hablan, y yo quisiera que todos platicaran. Pero entonces, queridos amigos, mándenme sus grupos y yo les estaré mandando el tema que les toca, la fecha y los pormenores de cómo vamos a entregar el trabajo. Nos quedamos en la en la 5, en la diapositiva 5. La otra semana vamos a continuar con esto porque este tema, miren, se alargó, pero sí, vamos bien, vamos bien. Entonces, queridos amigos, para mí ha sido un gusto platicar con ustedes el día de hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima en el mismo canal y a la misma hora. Gracias, licenciado. Buen día. Un buen día, Lick. Buen día.